Devocional 16 de octubre, Proverbios 2, 5, 6, vino conocimiento. Salomón aquí él nos enseña que sin el esfuerzo de buscar sabiduría, fallaríamos en nuestro temor al Señor y el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios se refiere a la intimidad personal con Él a través de la obediencia a su palabra. Esto explica por qué el temor al Señor es el fundamento de la sabiduría y un aspecto esencial de la búsqueda de la sabiduría. La verdadera sabiduría se encuentra en Él y Él la da. La forma más significativa con que Dios da sabiduría proviene de la palabra de su boca. Su palabra revela conocimiento e inteligencia. En su palabra Él almacena sabiduría sana para el que es recto. Dios observa lo profundo de nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos e ideas como la palma de su mano. Por lo tanto, debemos aceptar la observación del Espíritu de Dios en todos los asuntos y darle nuestros corazones a Él, dejándole ser el maestro y el que toma las decisiones. Al orar, debemos ser honestos y decir las palabras en nuestro corazón a Dios para tener verdadera comunión con Él. Dios observa las partes más profundas de nuestros corazones. Cuando ve que realmente lo queremos y verdaderamente buscamos la verdad, el Espíritu Santo obrará en nosotros, nos iluminará, nos aclarará y nos guiará. Pero si solo hablamos palabras bonitas para captar la simpatía de Dios y hablamos falsedades para engañarlo, definitivamente seremos abandonados por el Espíritu Santo, y aquellos que a menudo engañan a Dios finalmente serán odiados y eliminados por Él. La gente de Nínive y los fariseos son dos ejemplos que podemos usar para comparar. Cuando la gente de Nínive oyó a Jonás predicando las palabras de Dios, se arrepintieron a Dios con cilicio y ceniza. Viendo su sincero arrepentimiento, Dios extendió su misericordia y los libró de la catástrofe. En cuanto los fariseos oraban en las esquinas de las calles frente a las multitudes, tratando de hacer que los demás vieran lo devotos y fieles que eran. Pero ¿cuál es el resultado? El Señor Jesús los aborreció, los llamó hipócritas, diciendo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por lo tanto, si queremos alcanzar la reverencia hacia Dios, a menudo debemos comparecer ante Dios y orar con un corazón sincero, dejando que Dios vea nuestros corazones y nunca engañarle ni ocultarle nada a Él. Solo así podemos alcanzar la alabanza de Dios. Ese es el primer principio para lograr la reverencia hacia Dios. Para tener verdadera reverencia hacia Dios, debemos conocer los mandamientos de Dios y aclarar qué cosas podemos hacer y qué no. Si buscamos la verdad en el proceso de comprender los mandamientos de Dios, tendremos un conocimiento verdadero del carácter de Dios. No permite ninguna ofensa. Y luego produciremos un corazón que verdaderamente tema a Dios. Después de que el rey David cometió adulterio, Natán le transmitió las palabras de Dios. Al escucharlo, David sintió remordimiento y se odió a sí mismo e inmediatamente confesó su pecado ante Dios. Pero debido a que ofendió a la disposición de Dios, la espada nunca se apartó de su casa desde eso. Se puede ver que Dios es recto con todo sin sentimiento personal alguno. Entonces, incluso si la persona que ofende la disposición de Dios es alguien que Dios ama y que es usada por Dios, aún será castigada. Sabiendo que nadie puede ofender a la disposición de Dios, David tuvo verdadera reverencia hacia Dios y tuvo un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, debemos esforzarnos un poco para comprender los mandamientos de Dios. Solo cuando tenemos conocimiento de la disposición justa de Dios, que es intolerante a la ofensa del hombre, podemos producir un corazón que teme a Dios. Es el corazón de temer a Dios lo que puede protegernos de hacer el mal y ofender a la disposición de Dios. En nuestra vida a menudo nos encontramos con algunas personas, asuntos o cosas inesperadas, y la obra de Dios generalmente no se ajusta a nuestras concepciones e imaginaciones. En este momento debemos esperar calladamente ante Dios con un corazón piadoso y prestar atención a buscar y meditar en las intenciones y requisitos de Dios dentro de las personas, eventos y cosas establecidas por Él, esforzándonos por obrar exactamente de acuerdo con la voluntad y las demandas de Dios. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, nunca vamos a llegar a quejarnos con Dios en caso de que pecaremos con nuestra boca y lo ofendamos. Job, por ejemplo, al enfrentarse a las pruebas, se rasgó la túnica, se rasuró la cabeza y se postró ante Dios, esperando y buscando la voluntad de Dios. Al final dijo las palabras que honraron a Dios y alabaron a Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dando un decisivo testimonio de Dios delante de Satanás y obteniendo la aprobación de Dios. Sus tres amigos, sin embargo, al conocer su situación, no buscaron la voluntad de Dios ni estuvieron la más mínima reverencia a Dios, sino que arbitrariamente juzgaron a Job según sus propias concepciones e imaginaciones, diciendo que Job debía ofender a Dios y que estaba siendo castigado por Dios. Debido a su ignorancia, obstinación y absurdo, Dios los aborreció. Dios observa el fondo de nuestros corazones y su justa y santa posición no tolera las ofensas del hombre.
Él nos conoce a todos como la palma de su mano. Él conoce cada una de nuestras tallas y aún más sabe qué tipo de entorno es beneficioso para progresar en nuestras vidas. Aunque Él permite muchas cosas que no concuerdan con las nuestras, su intención es salvarnos. Debemos buscar la voluntad de Dios en todos los asuntos, abandonar nuestras concepciones e imaginaciones y abandonar nuestra propia carne para obedecer y satisfacer a Dios. Esta es una manifestación de tener un corazón de temor a Dios. Aquellos que temen a Dios son mucho más devotos y honestos que la gente común. Mientras hacen las cosas, mantienen un perfil bajo y actúan con prudencia, no con arrogancia, por temor a pecar contra Dios. Esas personas pueden vivir delante de Dios en cualquier momento, cercarse a Dios en sus corazones y con frecuencia obtener la guía de Dios, así como su cuidado y protección, para que puedan caminar por el camino que Dios les guía. Creo que si nos enfocamos en entrenar y practicar de acuerdo con los varios caminos anteriores, podremos andar en el camino de reverencia a Dios y convertirnos en una persona temerosa de Dios. Uno no puede aprender la palabra de Dios simplemente adoptando una actitud aparentemente piadosa y poniéndose a leer unos pocos versículos de la Biblia. La verdadera forma de aprenderla es atesorarla, leerla o escucharla con atención, aplicarla al corazón, al centro de nuestros pensamientos y emociones, ansiar reclamarla y recibirla como el alimento básico y buscarla como si fuera un metal precioso o un tesoro escondido. Cuando tenemos esa actitud hacia la palabra divina, entonces aprenderemos mucho de ella. No hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica para aprender los secretos de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla. No hay ningún sustituto para el esfuerzo personal. El Espíritu de Dios nos ayuda a comprender el mensaje de la Biblia y a trasladar su enseñanza a nuestra vida práctica. Si usted quiere sabiduría, tiene que pedírsela a Él. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aún lo profundo de Dios. Así que si Dios nos revela la verdad divina por medio de su Espíritu, quiere decir que Él está aquí hoy para ser nuestro Maestro. Estamos viviendo ahora en días cuando no hay demasiado interés por la Biblia, pero por otra parte en sectores que han estado normalmente apartados de la influencia de la Biblia, ha surgido un interés en su estudio. ¿Y cómo podemos escucharle hablar? Con frecuencia solemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Él nos habla por medio de este libro. Ante esto evalúa hoy, ¿vino conocimiento? Padre amado, muchas gracias, Padre misericordioso, porque cada día, Señor, aprendemos más de tu palabra. Papito Dios, gracias porque cada día nos exhortas, Señor, nos guías, nos hablas. Y cada día, Señor Padre misericordioso, vemos tu mano, Señor, en nuestras vidas. Papito Dios, hoy ponemos a todos aquellos, Señor, que por pereza, Señor, por excusa, Señor, por tantas cosas, Padre misericordioso, no quieren venir a tu palabra, Padre Santo. Por eso te pedimos, Señor, que ponen en ellos el querer como el hacer, Padre misericordioso, que vean la importancia de la palabra y sobre todo, Padre misericordioso, que vean, Señor, lo que es poner en práctica tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa, ¿vino conocimiento? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si ha venido conocimiento. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, ve a nuestro Face, nuestro Instagram, nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.